Calvario, veo el costo, veo los clavos, veo en tu rostro tu infinito amor. Veo mis culpas, veo mis pecados, veo la deuda de mi pasado, veo en el madero tu radical perdón. Toda gloria, todo honor. Y la Biblia nos enseña, la Biblia no encubre nada acerca de todo este proceso de cada uno de nosotros. Y el Salmo 13 es una plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. El salmista está pidiéndole a Dios, está desesperado, como nos suele pasar a cada uno de nosotros. ¿Encontró el Salmo 13? Vamos juntos a la palabra de nuestro Dios. Así dice el Señor: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que nos has dado con mis hermanos y hermanas de poder asistir. Gracias, Señor, por guiar nuestros pasos en medio de la tormenta, en medio de la lluvia. Estamos agradecidos, Señor, porque el estar aquí es un privilegio que nadie merece. Y gracias, Señor, por poner el querer como el hacer. Gracias por darnos esta hambre por tu palabra, este deseo que nos ayuda, Señor, a vencer el cansancio físico y cualquier duda que llega, Dios, a la mente. Muchas gracias, Señor. Háblanos al corazón, edifica nuestra alma. Ayúdanos a crecer en gracia, en conocimiento. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Puede sentarse, amados hermanos y hermanas. El yunque de nuestro Dios. Probablemente quizás sea una palabra nueva para usted. Y se preguntará, ¿qué es eso? ¿Qué es yunque? Bueno, el diccionario dice que es un bloque de hierro, generalmente con uno de sus lados acabado en punta, como lo ve usted ahí, sobre el que se trabajan los metales al rojo vivo, golpeándolos con un martillo. Ahí se forjan las espadas y todo eso que nosotros a veces usamos en nuestros hogares pasa por ahí. Los cuchillos tienen que ser forjados con el martillo, con el yunque y con la fuerza, el fuego. Hermanas y hermanos, las aflicciones en la vida del cristiano son el yunque de nuestro Dios. Es la herramienta que Dios usa para purificarnos. Hay aflicciones que vienen, que Dios permite que lleguen a nuestra vida para santificarnos, para formar a Cristo en nosotros. Y hay aflicciones que vienen a causa de consecuencias de nuestra desobediencia. Hay textos, hay relatos en la Biblia que cuando usted los lee, uno se queda impresionado porque uno dice, ¿cómo es posible que Dios diga eso? Un Dios tan bondadoso. Y esta es la parte crucial donde
muchas personas menosprecian a Dios por este aspecto donde Dios rige, donde Dios corrige, donde Dios disciplina. Y Dios dice que Él a todo el que toma por hijo lo corrige. Luego dice la Biblia, en la carta a los Hebreos, que la disciplina para un hijo de Dios viene a servir para santificarlo, para que el pecado o aquellas cosas que no le agradan a Dios puedan hacerse a un lado. Así que vamos a ver las dos partes. Vamos a ver cuando Dios permite y nos mete en el fuego para purificarnos. Porque, hermanas y hermanos, Dios no nos va a mandar a la guerra sin antes prepararnos. Si los reyes de la tierra son tan sabios y los presidentes y estudian al enemigo y preparan, para eso está el ejército en la sociedad, el soldado es disciplinado, se le tiene que enseñar a manejar su arma y tiene que ser preparado psicológicamente también para sufrir, para atacar, para defenderse, para todo. El soldado, hermanas y hermanos, en el mundo entiende que se expone, que su vida está en riesgo, pero cuando él entiende la vocación de ser soldado, él lo hace con pasión. Hay algunos que envejecen en el cuartel. Bueno, la Biblia, para que tengamos una idea, la Biblia dice que nosotros hemos sido tomados por Dios como soldados. Pero a veces ignoramos todito eso. Hermanas y hermanos, en las aflicciones se forja el carácter del cristiano verdadero. El falso, el emocionalista, cuando llega el problema, se deprime, se cae porque no puede superar la aflicción. Y la aflicción no tiene el propósito de complicar la vida, sino es un examen para nuestra fe. Lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que nuestra fe se prueba con el fuego de la aflicción. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y aquí dice Pedro, no en una sola clase de pruebas, de problemas, sino en diferentes. Recuerde que esta primera carta de Pedro, sus escritos fueron dirigidos a la iglesia que estaba en la diáspora, los hermanos que estaban siendo perseguidos y estaban sufriendo, estaban siendo encarcelados, los judíos estaban perdiendo sus viviendas. Algo terrible, y había hambruna también, había escasez, o sea, había plagas, había una situación difícil en la sociedad, pero también había una persecución atroz, feroz, destrucción total. Era ilegal la iglesia de Cristo. Cuando se escriben estas cartas, y aquí Pedro dice, bueno, no vamos a escapar. Tenemos que gozar, y Pedro ya había pasado por esos momentos donde había sido azotado. La iglesia, en el libro de los Hechos, fueron encarcelados y fueron flagelados, pero dice la Biblia que salían y se gozaban de haber sufrido por Cristo Jesús. Y ahí se probaba el amor que ellos tenían. No era cuestión de palabras, sino con la oposición. Hermanas y hermanos, los problemas, la persecución, la escasez, nunca le ha hecho daño a la iglesia de Cristo. Al contrario, la iglesia ha florecido en medio de
de toda la tragedia, en medio de la persecución, en medio de la escasez, en medio de los problemas, la iglesia florece. Lo que a la iglesia la ha atacado es la prosperidad, lo material. Y ahora en día muchas personas piensan que el cristianismo debe de ser fácil. Y Pedro dice, bueno, dice él, para esto fuimos llamados, para seguir las pisadas de aquel que nos ha mostrado de cómo luce una vida que está en esta tierra para agradar a Dios. Él lo dijo. Jesús no escondió, Jesús no pone el cristianismo como un jardín de rosas y no va a haber problema. No, él dijo, en el mundo tendréis aflicción. He aquí yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y serán perseguidos, serán encarcelados y algunos los van a matar y van a pensar que le están haciendo un favor a Dios. Eso no ha terminado, hermanas y hermanos. Hay países donde nuestros hermanos, por creer en Cristo, los están matando. Están encarcelados. Hay países en el mundo que no es legal abrir la Biblia, andar una Biblia en físico, es ilegal. Sin embargo, hay hermanos que arriesgan su vida y están dispuestos a morir por la causa de Cristo, no se rinden. Así que, hermanas y hermanos, las aflicciones es el yunque de nuestro Dios que Dios usa para formarnos. Versículo 7 de primera carta de Pedro capítulo 1 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir que vamos a vivir constantemente siendo probados a ver si de verdad nosotros estamos en Cristo. Sí, cada problema que viene en nuestra vida es como un examen para ver cuánto hemos aprendido. Y si no hemos aprendido nada, entonces ahí caemos. Isaías capítulo 48, versículo 10 dice, he aquí te he purificado, mire cómo dice Dios, he aquí te he purificado y no como plata, te he escogido en horno de aflicción. Que vuelve Isaías y está hablando ya en el contexto donde el pueblo estaba en Babilonia y venía el momento de salir, después que habían sido disciplinados 70 años allá, y el Señor le dice, yo fui el que los entregué por la rebeldía, y en Babilonia los judíos vivieron como mendigos, los maltrataron. Pero ahí dice que esa aflicción que les tocó vivir 70 años en una condición horrible, espantosa, Dios usó ese sufrimiento para purificarlos. El fuego de la aflicción, hermanas y hermanos, nos santifica. Dice Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2, dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Y este hombre, nosotros cuando leemos su biografía nos damos cuenta que fue un hombre que fue transformado por nuestro Dios, pero su vida fue una escuela de aprendizaje. Lo engañó su suegro, así como él también pues se engañaba. Y luego a Jacob le tocó vivir una experiencia terrible, la muerte que le fingieron sus hijos mayores de José. Vivió en luto por varios años. Sus hijos rebeldes. Pero aquí el Señor usa el nombre de Jacob para hablar acerca de Israel. Y cuando nosotros encontramos el nombre de Jacob, que es transformado a Israel, nosotros sabemos cómo Dios trató con ese hombre. Pero aquí también, de la misma manera, Dios está, por medio de Isaías, diciéndole que esa experiencia de este hombre, que toda su vida fue una vida de dolores, de sufrimiento, fue forjado. Y Jacob nos revela a nosotros de cómo luce la vida del cristiano, de cómo Dios
persevera en el cristiano, de cómo Dios obra en el cristiano, de cómo Dios lo preserva y de cómo Dios también lo pasa por situaciones complicadas. Pero aquí es el pueblo de Israel, dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Le dices: yo soy el dueño de ti. Pero luego, en versículo 2 dice: cuando pases por las aguas, y aquí el agua, en el Antiguo Testamento, siempre cuando se ve la palabra aguas, está hablando de problemas, porque se hace alusión al diluvio que vino y arremetió contra toda aquella generación en el tiempo de Noé. Y las aguas en el Antiguo Testamento siempre están hablando de esos momentos turbulentos, aflicción. Entonces aquí le está diciendo el Señor: cuando pases por las aguas dan peligro, dan miedo. Usted se mete a un río desconocido, usted tiene miedo, ¿no? Tal vez puede saber nadar, pero usted sabe que ahí se puede encontrar con un tiburón, que ahí puede haber una culebra, que ahí puede haber una raya, que ahí puede haber toda especie que está escondido en el lago. Ahora imagínense, ese es un río, no digamos el océano, el mar. Ahora sí hablamos de una creciente de que viene en un barranco, en una quebrada, que trae piedras, que trae tierra, que trae árboles, que trae de todo. ¿Cuántas personas no han muerto arrastrados por una creciente en los campos? O a veces pasan un puente y son arrastrados por una creciente con el automóvil. Bueno, entonces aquí Dios le está diciendo al pueblo de Israel: cuando pases por las aguas, cuando pases por esos momentos turbulentos, no se pueden evitar. Yo estaré contigo. Él no dice: bueno, yo voy a evitar que venga el agua. No, yo voy a estar ahí en tu aflicción. Y luego sigue diciendo: y si por los ríos, ¿ve? Puede ser lluvia, puede ser una tormenta, puede ser un tornado, puede ser como lo que está pasando. De repente surgen tornados y las casas son destruidas. De repente viene un huracán. Hoy un tsunami y arremete contra las ciudades. Pero luego va aquí, dice: los ríos, más problema, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, va a otra dimensión, más problemas. No te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, no te va a consumir, pero no quiere decir que no va a venir el fuego. El fuego va a llegar. Y te vas a sentir que te estás quemando. Pero el fuego no es para deshacerte, sino que este fuego es para purificarte, para quitar toda la pudredumbre que todavía llevamos. Entonces, este fuego del que habla aquí el Señor está hablando acerca de cómo Dios nos va a santificar. Ahora, volvamos nosotros a nuestro texto. Estamos introduciendo aquí acerca de las aflicciones, que es el yunque que nuestro Dios usa para formarnos, para que nosotros nos convirtamos en una herramienta para ser usados por Él. Dios no va a usar un hombre entero, Dios lo va a cortar. Y entonces, ¿para qué nos corta Dios? Nos corta el Señor para que nunca olvidemos en nuestro proceso, y cada vez que miramos nuestras cicatrices de los problemas que hemos tenido en la vida, nos empujemos hacia adelante y miremos hacia atrás y decir: no. Si pasé, como el apóstol Pablo decía, si yo luché en Éfeso contra fieras, usando esa metáfora, Pablo dice que como un gladiador en el Coliseo, peleando contra las fieras, contra los esclavos, defendiéndose. Pablo se imaginaba, porque Pablo bregaba con los esclavos y estaba ahí cerca de los Coliseos en Roma en su época. Entonces él usaba esa
analogía y él se sentía como un gladiador en la parte espiritual peleando la buena batalla de la fe. Y por eso es que le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado. Porque hay malos soldados que desertan, se corren. Y al desertar, pues es obvio, al correrse uno de la guerra, el enemigo va a arremeter y lo mata. Es mejor morir con las botas puestas de cara al sol y no morir huyendo. Bueno, vamos al Salmo. El Salmo nos habla de esto, el yunque de nuestro Dios. El salmista estuvo en el yunque de nuestro Dios en varias ocasiones, según la Escritura. Dice el Salmo 13, versículo 1, ¿hasta cuándo, Jehová? Comienza con unas preguntas. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Hermanas y hermanos, este hombre fue perseguido, fue odiado por Saúl. Lo buscaba para matarlo. David, en este salmo, aquí en los primeros versículos 1 y 2, se ve que está desesperado, como todos nosotros. Salmo 6, versículo 3 dice, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Esta palabra turbada en el hebreo es jabal, donde está diciendo que está temblando. Estar turbado es estar uno atemorizado. Es estar en una situación pampérrima. Salmo 35, versículo 17 dice, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Imagínense estas metáforas que hay en los salmos de estas grandes batallas. Estos hombres no solamente sufrieron una enfermedad, sino que sufrieron escasez, frío. Y nosotros debemos de ver cómo estos hombres se repusieron, cómo soportaron, se aferraron al Señor, pero no renunciaron, se mantuvieron firmes. Salmo 74, versículo 1 dice, ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Salmo 10, versículo 12 dice, levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Qué vemos en este Salmo 13, versículo 1 y 2? Bueno, vemos la desesperación. Y estuve leyendo varios salmos paralelos donde miramos la misma expresión, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hermanas y hermanos, a veces nosotros somos tan tercos que se nos hace difícil ponerle atención a lo que Dios nos está queriendo decir. Los norteamericanos dicen cuando hay problemas, listen to the wind, escucha el viento. Hay un texto en la Biblia, Salmo 32, si usted quiere acompañarme, que a mí siempre me ha impactado. Y el Salmo 32, el Señor, hablando el mismo David, es una alabanza. Él comienza diciendo que bienaventurado el varón que Dios ha encubierto los pecados. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero es impresionante que en el versículo 8, mire lo que dice, te haré entender. Él comienza alabando a Dios por la redención, que Dios perdona, que Dios lo restauró, que Dios lo perdonó, pero luego él termina diciendo que a pesar de que Dios lo haya perdonado, no le quitó la disciplina, no le quitó la aflicción
Y Dios ejecutó todo lo que había prometido, había profetizado el profeta Natán. Todo lo que iba a pasar. Entonces dice, te haré entender. Y eso no solamente a David, sino también a todos nosotros. Nosotros a veces nos ponemos, ¿verdad? Como que no es con nosotros. Y como que si no nos doliera. Y Dios dice, ¿querés seguir sufriendo el 2024, hijo o hija? A veces nosotros nos preguntamos si nuestra pereza incomodará a nuestro Dios, se enojará a Dios. Claro que sí, porque habla mal de Él. Porque habla de que nosotros realmente no lo valoramos. Y la gente critica, la gente profana el nombre del Señor. Entonces Él nos va a hacer entender. Y Él es misericordioso, Él de repente trae un milagro y nosotros todavía no arrancamos. Todavía estamos aferrados, no tengo tiempo, mi trabajo. Y luego usted tiene pérdidas y no entendemos. No entendemos. Y aquí dice el texto, te haré entender. Y sí, Dios dice David, Él me hizo entender a mí. Lo va a hacer entender, hermano. Y a mí también me va a hacer entender. Te haré entender, ponle atención, este es Dios hablándole a usted. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero mire lo que dice el versículo 9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Ahora usa la metáfora del caballo y del burro. Dos animales que deben de ponerle un freno y hay que sujetarlo, hay que amansarlo. Entonces, el salmista se tragó todo eso. Él está diciendo algo que Dios ejecutó, pero nosotros leemos esto y parece, ¿verdad?, como que dice, eso está en el Antiguo Testamento, eso fue a David, eso no me va a pasar a mí. Mire este texto, hermanos, vaya conmigo de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15 en adelante. Consecuencias de la desobediencia. Le dije que a veces viene el dolor, la aflicción, porque Dios quiere purificarnos, Dios nos está preparando para cosas grandes. Y cuando la aflicción es porque Dios está forjando nuestro carácter, nosotros fácilmente nos doblamos, lloramos y nos sometemos a nuestro Dios y le decimos, heme aquí, Señor. Nos tiramos al piso y ahí está la salida. Pero cuando son consecuencias de nuestra rebeldía, nos ponemos todavía más soberbios. Y mire este texto. Y esto le pasó a los judíos porque Dios les advierte que iban a ser bendecidos si obedecían, pero luego iba a venir destrucción si no obedecían. Dice el versículo 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta y tu artesana de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta
hasta que perezca. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Uno lee estas porciones de las Escrituras y cualquiera cierra la Biblia y dice, eso no me va a pasar a mí. Y a veces estamos viviendo nosotros esa calamidad. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, todo eso se escribió para nuestro ejemplo, para que nosotros aprendamos y no pasemos por ese calvario que pasaron los hebreos en el desierto. Aún hasta el día de hoy todavía los judíos siguen sufriendo. Hay muchos dolores, muchas enfermedades, pérdidas materiales que vienen, hermanas y hermanos, a nuestra vida por nuestra rebeldía. Y cuando es consecuencia de nuestra rebeldía el sufrimiento, nosotros le echamos la culpa a todo el mundo, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a los diáconos, le echamos la culpa al jefe de trabajo, le echamos la culpa a todo el mundo, pero nunca reconocemos que el problema lo tenemos nosotros. Y ahí está la salida. Para salir del hoyo hay que reconocer que estamos en el fondo. Y hay que dejar de excavar para no seguirnos hundiendo. Hay que parar. ¿Le paras al asunto o se termina la cosa? Y ahí dice el texto en el libro de los Salmos 32, te haré entender. Y luego viene el versículo, no seas como caballo, no seas como mulo. Este año viene duro, hermanas y hermanos. Este año yo lo he estado viendo que las primeras horas, los primeros días, ha visto cosas un poco raras. Y mi recomendación es que usted esté cerca del Señor para que pueda usted soportar todos los embates que vienen a la tierra. Estamos en el tiempo extra. El mundo está agonizando y Dios está afinando su iglesia, está forjando la iglesia, está sacudiendo a la iglesia. Con la pandemia la iglesia fue sacudida. Los que no estaban en Cristo desaparecieron. Y los que han quedado ahí todavía a medias tintas, si no se afirman, algunos se irán como se fueron muchos el 2023. Pastores se murieron de repente. Oh, hermanas y hermanos, el yunque de nuestro Dios, la herramienta que Dios usa, el sufrimiento. Hermanas y hermanos, en el taller del maestro todos lloramos. No hay un cristiano verdadero que no llore. Todos vamos a llorar en algún momento. Salmo 13:3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Hermanas y hermanos, el miedo al fracaso es normal en la vida del cristiano. Un verdadero cristiano tiene miedo a apartarse del Señor. Salmo 9:13 dice, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú, que me levantas de las puertas de la muerte. Hermanas y hermanos, nadie escapa de estos momentos difíciles. No solo el salmista pasó por el taller del Dios, por el yunque de Dios, de nuestro Dios, sino que también el mismo Jesús pasó por ese momento en el Getsemaní. Lucas 22:39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Fíjense que Jesús le advierte a los discípulos, oremos para que no nos entre ese deseo de corrernos. Oren para que ustedes no vayan a salir huyendo, pero no oraron. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Cuando llegaron a arrestar a Jesús, huyeron. Jesús ya les había advertido.
Nosotros los pastores le decimos a la congregación, hermanos, congréganse, hermanos, oremos más de lo normal, oremos un poquito más, porque la tormenta viene en camino. Viene la enfermedad, viene la deportación, viene la pérdida material, viene el divorcio, viene toda esa noche se acerca. El día malo está ahí. Ese día llegará. La pregunta es, ¿estamos preparados para hacerle frente? ¿Iremos a pasar nosotros ese momento crucial? Bueno, Jesús nos da el ejemplo a nosotros. Él fue, y dice el versículo 41, y se apartó de ellos dice, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y mire la angustia de Jesús, versículo 44 de Lucas 22 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ni Jesús escapó de la aflicción. Jesús estaba aquí afligido porque iba a tener que encontrarse con la ira de su Padre. Iba a estar en un momento crucial. Hermanas y hermanos, ya en conclusión, todas las aflicciones, todos los problemas que se vengan a nuestra vida, todo obra para bien, todo tiene un propósito y es forjar a Cristo, cambiarnos, transformarnos. Dios, si permite una tragedia, si permite un problema, una enfermedad, una pérdida material, lo que sea, Él no lo permite porque Él quiere destruirlo a usted, deshacerse de usted. Él lo permite porque es el dolor lo que es a veces más eficiente en la vida del hombre. Cuando duele, es entonces que reaccionamos. Es el dolor. Como decía Martín Lutero, que hay 3 formas de conocer a nuestro Dios. Uno es a través de las Escrituras, la otra es a través de la oración. Hablamos con Dios, intimidamos con Dios. Y la tercera es a través del dolor. El dolor, cuando llegas a un punto, pero un dolor agudo. No estamos hablando así de un dolorcito de cabeza. Estamos hablando de un dolor, por ejemplo, que tu hijo se vaya de tu casa y se vuelva homosexual. Ese es un dolor agudo. Que tu hija salga embarazada. Alguien por ahí la embarazó. Ese es dolor. Que tu mujer te traicione, se vaya con otro hombre. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a las drogas, te vas a ir al licor o te vas a quedar? O que tu hombre se vaya con otra mujer. Una infidelidad. Estamos hablando de ese es el dolor. O la muerte de tu esposa, o la muerte de tu esposo, la muerte de tu hija, la muerte de tu hijo. Eso es que si usted no está bien parado, no solamente lo puede deprimir, sino que lo puede matar. Porque muchos hombres corren a quitarse la vida cuando tienen un problema de ese calibre. Hermanas y hermanos, esta enseñanza, el yunque de nuestro Dios no tiene como propósito de darle miedo, sino de prepararlo, de advertirle que no esté dormido en los laureles. Usted tiene un enemigo feroz que lo está esperando con solo un descuido y Él no está ahí para acariciarlo. Él viene para destruirlo. Y si usted no anda bien listo, también para aniquilarlo. Él no viene ahí para decirle, mira, aquí veniste, te voy a dar un par de bofetadas. No, Él viene para quitarlo de en medio. Más cuando nosotros predicamos. Cuando nosotros nos paramos detrás de un púlpito hemos predicado, tenerlo por seguro que ese animal está esperándote. Una vez dijo un pastor puertorriqueño y usó esta ilustración, me dijo, cuando tú estás sirviendo a Dios y te querés salir, es como una persona que se sale de la mafia. Está muerto. Y él usaba esa ilustración, ese hombre, para advertirme a mí que no era un juego. Me decía, tenés que entender que ser cristiano no es un juego, esto no es una broma, pero tampoco es un juego ya servir en un ministerio, todavía es más al doble la situación.
Y la única forma de poder soportar todo lo que venga es estar cerca de Dios. No hay otra forma. Y en el camino, hermanas y hermanos, he llorado. He pasado al igual que usted. Mi esposa lo decía la vez pasada, la muerte de nuestra hija, allá por el 2012, nos revolcó. ¿Sí? Nos deprimió, pero no dejamos de venir a predicar. Dios me dio el privilegio de venir a pararme aquí, mi hija muerta, y hacer un sermón en el hospital, escribirlo ahí, delante de mi esposa. Ahí estaba ella, toda triste porque habíamos perdido un bebé, que lo estábamos esperando con mucho gozo y teníamos mucha ropa ya lista. Y se vino esa tormenta. ¿Y cómo quedamos de pie? Aferrados a nuestro Padre Celestial. Pero marcó mi vida, claro, yo siempre me recuerdo. Me dolió. Pero siempre recuerdo aquellas palabras de aquel hombre sabio que me dijo: la única forma de aguantar la tormenta es aferrado a Dios, en la casa de Dios, no te apartes. Inclusive, cuando estés pasando, me dijo un anciano una vez, un pastor de batallas terrible, cuando estés pasando por un problema difícil en tu familia, agárrate del púlpito y predica. Y si el problema es duro, no camines en el altar, quédate ahí. Porque algunas veces vas a sentir que casi te caes del dolor o la aflicción. Y la iglesia ni cuenta se dará que tú estás predicando con el corazón despedazado. He predicado en el funeral de mi padre. He predicado en funerales de hermanos y hermanas. No es fácil. Pero todo ha obrado para bien, hermanas y hermanos. Aquí estamos y yo sigo gritándole todavía: hermano, no se duerma. No se confíe. Si Dios va a hacer algo grande con nosotros, si nos ha estado afligiendo todos estos años, se acerca lo grande, pero falta el embate del enemigo que va a querer evitar el propósito que Dios tiene con nosotros como iglesia local en esta región. Y vea su entorno. Y yo le pregunto a los hermanos: ¿acaso Dios no espera después de esa aflicción que tenga más pasión, que te congregues, que son 1 hora el martes, 1 hora el viernes? ¿Por qué seguir sufriendo? ¿Por qué seguir, hermanos y hermanos? ¿Por qué vas a seguir sufriendo el 24? Sé sabio, escapa. Pueda que para ti sea insignificante eso, pero para Dios tiene un gran valor. Porque al no valorar nosotros el servicio a nuestro Dios, le estamos diciendo: tú no mandas en mi vida. Y Dios dice: vamos a ver si yo no mando en tu vida. ¿No has aprendido? ¿No has aprendido estas noches de desvelo? ¿No has aprendido este corre y corre para el hospital? ¿No has aprendido estos momentos cruciales en tu vida? ¿No has aprendido esa pérdida material? ¿Querés más todavía? ¿Pensás que vas a aguantar más? No, yo diría: Señor, por favor, ya no aguanto. Ay, Señor, ya no quiero. No, Señor, por favor. Todo obra para bien. Salmo 13, 5 y 6 dice: mas yo, dice el salmista ya después, en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Pero en los primeros versículos él está desesperado. Pero al final termina alabando a Dios diciendo: Señor, toda la tormenta, todas mis aflicciones que se vinieron, fue para que yo terminara alabándote y dándote gloria por los siglos de los siglos. Hermana y hermano, miremos a Cristo, sigamos a Cristo. Que Dios nos ayude. Dios hará cosas grandes con nosotros, pero antes tiene que capacitarnos, y la aflicción lo ha estado haciendo. Pero yo estoy afligido porque si los hermanos que han estado haciendo afligido el 2023 no entienden, digo yo, ¿qué vendrá el 2024? ¿Qué nos espera? Yo espero que los hermanos sean sabios, todos seamos sabios. Y a mí también me han pasado cosas que me he quedado sorprendido. Pero este mensaje, en primer lugar, es para mí una advertencia en el yunque de nuestro Dios.
Dios nos está forjando con el dolor y Él nos dejará listos para la batalla, como una espada lista, bien afilada, para Él glorificarse con nosotros. No te rindas, hermanos y hermanas. No te rindas. Escucha al Señor, por favor. Ríndete a los pies de Él y dile: Señor, ya entendí, ya no quiero seguir así. Señor, ya no aguanto más. Eso es lo que espera Dios que digamos: ya no aguanto más, Señor. Que se haga tu santa voluntad. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.